Entonces, para obtener el B interno es sencillo porque es equilibrar el momento que produce esta cupla, ¿m? BI efectivo por L interno es la cupla, equilibrado por otra cupla o por otro momento que es B interno por A sobre 2, es decir, está en el baricentro hasta la mitad, más T sobre 2. Como esto es B sobre 2 y esto es A más T sobre 2, los números 2 se simplifican y queda esta fórmula de aquí, que está en el reglamento. Para la determinación del valor del corte ideal efectivo, hay rangos de utilización, digamos. Cuando la esbeltez efectiva es menor a 30, la fórmula para determinarla es esta de acá. Cuando está entre 30 y 60, el valor para la fórmula para determinarlo es este que está acá. Y cuando es mayor a 60, la fórmula para determinarlo es esta que está acá. Vemos que acá aparece C sub P, pero debemos recordar que C sub P el C sub P que debemos utilizar en esta fórmula es el del pandeo según el eje Y, es decir, es C sub P y guión I, que habíamos calculado que no era nuestro C sub P definitivo en nuestro caso. Nuestro C sub P definitivo en nuestro caso era C sub P MM, el del eje material. Muy bien. Nuestra esbeltez efectiva es 79, es mayor a 60, por lo tanto corresponde la última fórmula. Calculamos con el C sub P y I, es importante remarcar esto, y nos da 1274,19. La fórmula del corte interior o del corte interno al que estará sometida la presilla es la fórmula que habíamos visto. El interno habíamos dividido nuestra columna en 6 campos, por eso es 500 milímetros, y nos termina dando 3344,66. Luego, sobre cada presilla dijimos que íbamos a desdoblar este valor de B interno que está en el baricentro de la sección y que luego llevamos la mitad a una presilla, la presilla posterior, y la otra mitad a la presilla anterior, por lo cual lo dividimos por 2 y ese es el valor que nos da 1672. Muy bien, para definir el clavo a adoptar tenemos una cosa que está fuera de nuestras normas porque el reglamento no nos impone ningún, ninguna restricción con respecto a colocar clavos en la misma sección. Vamos a volver al dibujo anterior. A ver, vamos a volver a este dibujo que tenemos aquí. La norma no nos dice nada acerca de colocar clavos en la misma sección, pero en la cátedra consideramos que esta disposición de la DIN 1052, que dice que si esta distancia que está entre la punta de un clavo y la próxima superficie de corte es mayor que 8 veces el diámetro del clavo a utilizar, se pueden colocar clavos desde ambos lados de una sección. En caso de que sea menor, este clavo debería de desplazarse hacia arriba o hacia abajo 5 diámetros. Eso es lo que está dispuesto en la norma antigua, norma alemana 1052, artículo 11.315. Entonces, elegimos un clavo con una longitud de vástago tal de que nos permita clavar desde ambos lados de la sección. Elegimos 2 pulgadas,
La de 2 pulgadas corresponde a un diámetro de 2,87 milímetros y calculamos lo que es S1. S1 es el espesor de la presilla más D, y de D se le resta la longitud del clavo. Eso me da 4 pulgadas o 101,6 milímetros. Y 8D nos da 22,96 milímetros. S1 es mayor que 8D y podemos clavar en la misma sección. Podríamos haber ido quizás a un clavo de mayor longitud, que el siguiente es el de 2 pulgadas y media. Sabiendo esto, vamos a calcular la resistencia lateral Z del clavo. Sabemos que tenemos que unir la presilla, que tiene 1 pulgada de espesor, y la penetración en el cordón es 50,8 menos 25,4, es decir, 25,4. Entonces, LS, que era la longitud lateral de penetración, es 1 pulgada, y LM, que es la penetración que tiene el clavo en el miembro central, es también 1 pulgada. Muy bien. Vamos a determinar algunas cositas. Bueno, acá tenemos en la tabla, en el capítulo 8, que es todo lo que es uniones mecánicas, tenemos los distintos modos de rotura, y nosotros tenemos una sola sección de corte, es decir, que deberíamos trabajar con esta serie de fórmulas. Para esta serie de fórmulas debemos determinar todos estos parámetros que están aquí abajo: la resistencia al aplastamiento, la tensión de fluencia para la flexión del clavo, LM y LS que acabamos de determinar, un coeficiente RD, una relación entre las tensiones de aplastamiento y una relación de penetración, que es esta que está acá, LM sobre LS. Y estos coeficientes que están basados en todos estos parámetros que acabamos de decir. Muy bien. Para determinar la resistencia al aplastamiento, sabemos que tanto para el cordón, que sería nuestro miembro central, como para la presilla, tenemos el mismo tipo de madera, por lo tanto tendrán la misma resistencia al aplastamiento. Esta es la tabla con la cual se determina la S, que está en el suplemento 4, la S4111-1. ¿Cómo se determina? Obteniendo la gravedad específica en hidra, G, que es un peso específico totalmente seco, es decir, se toma una probeta, se la lleva a estufa y en condiciones de cero absorción de humedad se la pesa y se le toma el volumen, y es un parámetro que influye precisamente en todo este tipo de cosas, en el aplastamiento, etc. Nosotros acá tenemos marcado que se trata de madera cerrada de pino Paraná, clase de resistencia 2, se puede tomar 0,36. Quizás ustedes me dirían, ¿por qué no utilizó tablas de pino Paraná? Porque estamos hablando de espesores menores a 50 milímetros. Ya veremos por qué, pero en todo caso nos estamos poniendo en una situación más conservadora, porque la tabla de pino Paraná de clase de resistencia 2 tiene una gravedad específica de 0,37 y esta tiene una gravedad específica menor. ¿Y eso en qué influye? Influye en lo siguiente: estamos teniendo para 0,36 17,5 newton milímetros cuadrados de tensión de aplastamiento, y si utilizáramos 0,37 obtendríamos un valor mayor, ligeramente mayor, pero mayor. Es decir, nos estamos poniendo en la peor condición.
En la tabla siguiente, la tabla S411-3, está la tensión de fluencia en flexión, que para clavos en un entorno entre 2,5 y 3,6 es 690. Muy bien, y eso es lo que tenemos aquí. Para G igual a 0,36, aquí están los dos valores de F sub EM y F sub ES, son iguales, y tenemos este valor de acá. Nos resta determinar el valor de RD, que está en las fórmulas de K1, K2 y K3, y ese coeficiente de reducción se obtiene según esta tabla que está en el capítulo 8, que para diámetros menores a 6,35 para todos los modos de rotura tiene un mismo valor y es igual a K sub D. Y K sub D se determina según el diámetro del clavo. Entonces, para diámetros menores a 4,3, K sub D es igual a 2,2. Y aquí en este gráfico, tenemos lo que mencionábamos antes acerca de la longitud de penetración LS, esto sería nuestra presilla, y LM, cuánto penetra el clavo en lo que es nuestro cordón de la columna. Volviendo a nuestras fórmulas y volviendo a nuestra resolución, vemos que el coeficiente RE, como dijimos, el coeficiente de reducción era 2,2 y RE, por ser iguales las tensiones de aplastamiento, es igual a 1, RT, por ser iguales las penetraciones, es igual a 1, entonces se calcula. Muy bien, este procedimiento no hace falta que lo explique, están las fórmulas en el reglamento, hay que hacerlas todas. Estos son nuestros valores, y de los 6 modos de rotura que estamos calculando, el modo de rotura 4, que si mal no me equivoco es el que corresponde a la, déjenme mirar un poquito, es el que corresponde a la rotura por flexión del clavo. Exacto, es la que tiene que ver con la rotura por flexión del clavo, es decir, el clavo se va a flexionar y se va a producir por una interacción entre la flexión y el aplastamiento, pero ese es el modo de rotura. Muy bien, nuestro Z es 237,53. No lo hemos ajustado, lo ajustaremos luego, pero aquí hay una discusión acerca de las distancias que debemos tomar, tanto en un sentido como en otro. Y aquí tenemos una situación particular, porque lo que para la presilla, las presillas tienen las fibras en este sentido horizontal, mientras que los cordones tienen las fibras en el sentido vertical. Por lo tanto, nosotros debemos utilizar la tabla 822, que es la tabla que nos da las separaciones entre clavos y de los claves a los bordes y a los extremos, de la manera que sea más desfavorable o que sea más racional. Y entonces, la tabla es la siguiente, esta que está acá. Fíjense que estamos trabajando con clavos sin preperforación, y si trabajáramos con un borde se le llama a esto que está acá, a este lado no solicitado, paralelo a la dirección de la fuerza, pero no está solicitado, y extremo se le llama
a este borde que está acá, que estaría solicitado como a un desgarramiento de, de las fibras. Si consideramos la dirección perpendicular a las fibras, 10D es nuestra situación, nuestra peor situación. Mientras tanto que cuando hablemos al extremo, cuando estemos tratando al extremo, estaremos hablando de manera paralela a la fibra. Para un extremo descargado es 10D también. Lo mismo aquí para determinar en una fila y entre filas cuál es el distanciamiento. Vamos a ver nuevamente el gráfico que está acá. Tenemos estas 4 distancias. Distancias a lo que sería un extremo. Fíjense que la fuerza está así. La fuerza está perpendicular a la dirección de las fibras. Por lo tanto, esto se materializa como un extremo y esto se materializa como un borde, más allá de que la presilla se encuentre a flexión. La distancia al extremo será 10D perpendicular a las fibras, y la distancia entre elementos en una fila, entre clavijas en una fila, también será 10D. Es decir, que este valor y este valor serán iguales. Las distancias que hay a un borde descargado de la presilla, que sería este, consideraremos que es un borde descargado, es igual a 10D, y entre filas 5D. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tratar de diseñar nuestra clavadura calculando el número posible de filas. A ver, ahí. El número posible de filas es el espesor de nuestro cordón menos 2 por 10 diámetros, que es los dos espacios laterales que hay, este y este. Esto es T, esto es 10D y esto es 10D, dividido 5D, que es esta distancia 4. Eso nos dará el número de espacios. Por lo tanto, le debemos sumar 1 para que nos dé el número de filas. Hecho el cálculo, nos da 1,42 como máximo. Entonces adoptamos una sola fila. Aquí ajustamos la resistencia lateral del clavo con el coeficiente C sub D, C sub M, C sub T. El coeficiente de grupo para diámetros pequeños es igual a 1, y este coeficiente de clavado oblicuo es igual a 1 porque no se clava oblicuamente. Este es el valor que obtenemos, 190,03. Entonces, por cara, nosotros vamos a tener un cierto número de clavos necesarios, que es el esfuerzo, el B interno por cara, dividido Z'. Eso nos da 8,799. Debemos adoptar 9 clavos, y entonces número de columnas por cara, o la cantidad de elementos que tendrá esta fila, serán 9 columnas. Calculemos la altura necesaria de la presilla. La altura necesaria de la presilla nos da 287 milímetros. Hecho el cálculo para la cantidad de elementos menos 1, es decir, el número de espacios distanciados 10 diámetros más los 2 diámetros del extremo, nos da 287 milímetros. Habíamos dicho que como mínimo, por el predimensionamiento, la altura de la presilla mínima debía ser 254. Adoptamos entonces 12 pulgadas, que es una escuadría comercial muy difícil de conseguir, y vemos que es una altura alta, es una altura grande.
para mejorar este dimensionamiento podemos eh, aumentar la relación, perdón, disminuir la relación D sobre T o disminuir el diámetro del clavo, lo cual nos daría quizás dos alineaciones y nos permitiría compactar más la sección. Obtendríamos obviamente más clavos, pero podría ser más compacta. En vez de que sean 9 columnas, podríamos obtener 5, pero en dos dispuestas, o sea, 10 clavos dispuestos en dos filas. Aquí está lo que hablábamos antes. Para la verificación a la presilla, a la flexión, los valores de referencia pueden ser tomadas tanto de lo que el reglamento marca como tablas de madera, de pino o madera aserrada, ya que el valor del espesor nominal es 50 milímetros, pero cuando nosotros vamos a la tabla que da los valores para tablas de madera, vemos que para la flexión nos dice que es una flexión de plano, es decir, de esta manera, ¿sí? La flexión es así. En cambio, para madera cerrada es la flexión puesta así, de canto. Como es nuestro caso, nosotros tenemos una flexión de canto y no una flexión de plano. Como todavía no tenemos ningún parámetro, no tenemos todavía ni lo vamos a tener, no se tiene otra herramienta de criterio para decir, así como hicimos con el valor G, aquí también utilizamos la tensión más conservadora, que está en la tabla S11, que está acá. Para esta determinación debemos adoptar el valor de FB, que es 4,4, tensión de flexión. Fíjense, aquí está la nota al pie que les mencionaba, y la tensión de corte, que es 0,5, y L mínimo, que es 4200, para el tipo de madera y clase de resistencia que estamos trabajando. Fíjense que para ajustar FB, que es la tensión de flexión, tenemos todos estos parámetros que están acá, que es parámetro de duración de la carga, servicio, temperatura, estabilidad lateral del miembro flexionado, C sub F, que es el coeficiente de forma, y C sub R, que es el coeficiente o el factor de repartición de cargas. Mientras que para ajustar la tensión de corte FB, solamente por C sub D, C sub M y C sub T. El mínimo ya lo habíamos visto, pero debemos ajustarlo de nuevo porque los valores son distintos. Entonces hemos tomado estos 4 valores que están acá de la tabla S11, ajustamos el mínimo, nos da 3780, ajustamos la tensión de corte, que es 0,40, calculamos C sub F como 150 dividido D, que es la altura de la presilla, elevado a la 0,2, 0,868, y para calcular el C sub L, así como calculábamos el C sub P, la determinación del C sub L es extremadamente similar. Se calcula el F asterisco FB, nos da este valor de acá, todos estos parámetros ya los hemos determinado, y para la determinación de C sub L, en el capítulo 3, aquí está, fíjense que es la misma fórmula, es exactamente la misma fórmula con algunas variaciones. En vez de tener 2C tenemos 1,9, y en vez de tener C tenemos 0,95, la mitad de 1,9. FB se determina como FBE, es como si fuera una tensión de Euler pero a la flexión, la tensión crítica de Euler como a la flexión, 1,2 de L' mínimo
dividido RB al cuadrado. RB es esta relación de esbeltez lateral, que está dada por esta fórmula, que incluye a D, que es la altura de la viga o de la pieza flexionada, como en este caso, y B es la base, y LE es como si fuera una longitud efectiva de pandeo lateral que se determina por la tabla que está aquí arriba. Longitud efectiva de pandeo lateral es como si fuera una longitud de pandeo, solamente que ocurre la flexión. Nosotros, si observamos la deformada de nuestra presilla, vamos a ver que la misma se deforma como si fuera un voladizo. A ver si lo tengo programado acá. Exacto. Es como que este punto está empotrado y la deformación es hasta la mitad así, y del otro lado es lo mismo pero con la carga al revés. Es como que estuviera flexionado hacia arriba. Entonces vamos a considerar que la presilla, perdón, vamos para atrás, es una viga en voladizo con una carga concentrada en el extremo. Ahora vamos a ver que nuestra relación LU sobre D es menor a 7, por lo tanto corresponde esta longitud efectiva en esta tabla. Muy bien, aquí estamos. LU es la longitud de nuestro voladizo, es decir, la carga estaba ubicada en el baricentro de la presilla y la debemos trasladar al eje del cordón. Por lo tanto, LU, que es la longitud libre de arrastramientos, es A más T sobre 2. LU sobre la longitud de la presilla, que sería LU sobre D, es igual a 0,31 menor a 7. Calculamos LE, me da este valor de 178. Entonces, una vez determinada esta luz efectiva de pandeo, debemos calcular RB. Se calcula, es menor que 50, por lo tanto verifica. Se calcula FB y hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho antes. No tiene objeto que lo desarmemos. Obtenemos que C sub L es 0,997. Entonces, nuestra tensión ajustada a la flexión es 3,046 newton por milímetro cuadrado. El momento flector que actúa es el corte interior por cara por el brazo de palanca, que es la distancia entre el baricentro y el eje del cordón, esto que está acá, A más T sobre 2. Eso nos da este valor de momento. La sección resistente de la presilla es el espesor por la altura al cuadrado sobre 6, nos da esto. Y la tensión de trabajo es la fórmula del espejo, M sobre W, que el reglamento le llama S al momento resistente, me da 0,405, está en súper buenas condiciones. Y luego haremos la verificación de la presilla a corte. Para el cálculo de la tensión de trabajo aplicamos la fórmula de Collignon, que dice que para secciones rectangulares la tensión de trabajo máxima es 3 medios del corte actuante en la sección dividido el área. Eso nos da 0,324, que es menor que el valor límite de 0,40 que habíamos calculado, con lo cual nosotros hemos terminado el dimensionamiento también de la presilla, hemos controlado todo y hemos calculado la clavadura que teníamos que calcular, y con esto damos por finalizada esta clase.